dejarles grabar a ustedes en un... ¿Cómo? Nada. No, puse a grabar. Ah, bien, Guille. Ah, bien, Guille. Esta presencialidad me parece que le da como más carácter a la clase, ¿no? Es más espontánea. Y no esa cosa rígida, entonces prefiero estar un ratito con ustedes y después seguir. Entonces hoy vamos con... ¿Qué pasó? No, que hice mal la mecánica. Ahí está. ¿Y ya estás grabando vos? Sí, yo estoy grabando y estamos viendo la pantalla también. Dale, dale. La chica afgana. Pásamelo así, yo lo subo a YouTube y de ahí hacemos el link al aula. Bueno. La idea de tenerlo en la cuenta de YouTube es que ustedes lo pueden ver más grande. Digo, no solamente lo pueden ver desde la computadora o del celular, pero ustedes ya se están dando cuenta que los arquitectos somos observadores y somos animales ópticos, esencialmente, ¿no? Entonces, bueno, está bueno verlo un poquito más grande en la medida de lo posible. Miren lo que les traje. Ustedes dirán, ¿qué le pasó a este? Se equivocó en materia. No. Esto es una pequeña reflexión, es una portada, es una tapa del teórico. Porque con lo que está pasando estos días, en realidad me movió a traerles esta imagen que tiene que ver con ciertas cuestiones que no son propias dentro de un contexto donde nosotros nos movemos. Ustedes me habrán escuchado muchas veces hablar de contexto, pero siempre referido a esa situación que tiene que ver con la historia en este segundo semestre. En el semestre anterior también me escucharon hablar de contexto en tanto todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Entonces dije, voy a llevar la foto de esta amiga que es Sharbat Gula, que es una afgana, que no la está pasando bien y que creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre varias cosas. Una es la que les acabo de decir. El contexto es hoy también. ¿Cómo influye esto en la arquitectura? Tremendamente influye en la arquitectura. No porque nosotros vayamos a hacer arquitectura en Afganistán, sino porque todo mecanismo social trae aparejado algo. Y si no, pregúntenle al coronavirus. Entonces, un poco para que no nos quedemos encerrados, nosotros que estamos construyendo un pensamiento universitario, chicos, deberíamos tener la capacidad de una formación que nos permita socialmente ir más allá del Boca River, Alberto y Macri, que no me molesta, pero no es lo único. Entonces, cuando uno está informado de ciertas cosas, tiene que ser una información que nos acerque a un contexto. Por otra parte, en este caso, esta foto es paradigmática. Che, ¿quién me va a pasar esto? Gracias. Todavía no, todavía no. Esta foto es un icono de lo que significó el arte de la fotografía durante el siglo XX. Ustedes me dirán, Juan, ¿de qué estás hablando? De eso. Hemos perdido la noción de inclusive observar a través de una cámara. Como tenemos el celu, y yo hago así y le saco una foto a todos ustedes, está muy bueno el tema del celular. Pero la fotografía fue, en algún momento del siglo pasado, del siglo XX, una rama más del arte que nos hacía observar y tener en cuenta esas cosas. El retrato de esta chica fue de un fotógrafo de la National Geographic, que cuando yo estudiaba era solamente una revista, que venía en inglés, después vino en español, y ahora lo tienen en la plataforma Disney bajo documentales y todo lo demás, muy recomendable. ¿Por qué? Sobre todo por la fotografía. Estoy acordando el nombre del fotógrafo, Steve Alvarez, ya me va a salir. Pero no viene el caso. El tipo saca una foto de esta chica en un contexto, vuelve a los 15, 18 años y es la misma chica a quien le ha pasado la vida según su propio contexto.
¿Y por qué la traigo? Un poco para reflexionar. Estos días he estado bastante acongojado por esta situación que están viviendo, que no es nueva, y menos desde el punto de vista histórico. Al contrario, estas cosas han ocurrido siempre, pero debemos tener, sobre todo toda la sociedad, particularmente esta defensa por los derechos de la mujer, que han sido siempre vituperados en la historia, ¿no? Hay un chiste de Mafalda, si se me permite el chiste, en el medio de este contexto que estoy hablando, que es tan importante, que dice Mafalda, ¿ubican Mafalda? ¿Han leído Mafalda? Sí. Decía Mafalda que en vez de un papel en la historia, la mujer ha jugado un trapo en la historia, como diciendo, siempre le ha tocado una participación relativa. Entonces me pareció pertinente también hacer reflexión sobre eso. Por un lado el contexto que nos es propio, por otro lado la importancia de la observación y la fotografía, y por último la reflexión que tenemos que hacer socialmente de qué es el contexto con nosotros. Posiblemente esto tiene algo que ver con los romanos, no tiene nada que ver con los romanos, pero bueno, nada, es una etapa. Vamos con el próximo. Ahora sí, ahora nos metemos en temas, vamos con los romanos, que es lo que nos interesa. Acá estamos los que somos, como siempre, y aprovecho para decirles que ayer, por ejemplo, posteé en la cuenta de Instagram, algunos de ustedes lo habrán visto, algo que está relacionado casualmente con esta foto, por eso la traje también, en donde, no digo que de ahí van a sacar el análisis que tienen que hacer del Panteón, pero hay mucha data ahí, que si la organizan probablemente les sirva. Como les dije, el titular va a ser, de esta charlita, el título va a ser Arquitectura romana en general, y en particular análisis de basílica y de templo. Ese sería como el título. La siguiente. Esto ya lo vieron, tiene que ver con esa ubicación que nosotros vamos haciendo de lo general a lo particular, la siguiente. Y ya esto lo tienen, y si alguno ha sido tan hábil de ver nuevamente el video, más lo que subió Mane en urbanismo, seguramente ya lo tienen internalizado, han visto que tenemos dos tipos de ciudades, igual que en Grecia, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a enfocar en este periodo. Así como en Grecia lo clásico era como lo más significativo, ahora la etapa imperial, que yo les dije la clase pasada, porque es la que más nos interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Mira. ¿No? ¿Otra vez? Muy bien, muchísimas gracias. También la vimos, pero la vimos muy rápido. Y esto tiene que ver con lo que yo les hablo siempre de contexto. ¿Saben por qué me interesa tanto el contexto? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿ven de ahí? Sí. Miren. Bajo el sombrero, no hay nada. Bueno, ¿pero ven bien? Sí. Esto lo vimos, pero se los quería explicar. Les decía, ¿qué es lo que me preocupa del contexto? No hay peor mentira que una descontextualización. Cuando te sacan contexto y empiezan a decir cosas que vos no dijiste, a todos nos duele. Eso es descontextualizar. Entonces, para saber cuál es la verdad de eso, hay que estar informados. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es el relevamiento pertinente para que eso. Todo esto es el Imperio Romano, habíamos hablado de la muralla de Adriano, la siguiente por favor, y también habíamos hablado de dos o tres cositas que tenían que ver con este contexto del imperio. No voy a hablar del contexto de la monarquía ni de la república, porque es largo y porque no tenemos tiempo. Pero sí vamos a hablar de esto que tiene que ver con el comienzo de la etapa imperial, donde Octavio Augusto, como les había dicho, se proclama en emperador. Está un rato largo, imperando, y a decir verdad, y hablando del tema recién hablábamos del tema de la mujer,
si bien la participación de la mujer públicamente no es la que todos hubiésemos querido, sobre todo en las culturas antiguas, quien gobernaba el imperio al principio era la mujer de Octavio Augusto, se llama Livia. Hay un librazo que es un chusmerío que seguro que le va a gustar, es una novela histórica que se llama Yo Claudio de Robert Graves. Ahí cuenta todo cómo nace toda esta cuestión del imperio, cuando muere él, cómo las madres y los tíos van matando sobrinos para ver, divinísimo, cómo le ponen el veneno, bueno, un montón de cosas para ir generando, digamos, todo lo que después fue la construcción de un imperio. Les dije que había aparecido el cristianismo, les dije que al principio esos cristianos eran perseguidos, hasta que este señor, Constantino, incorpora la iglesia dentro del poder del Estado. Y acá tenemos un temón, que sí lo voy a desarrollar un ratito. Primero los cristianos están perseguidos, después son aceptados, y por último, el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. O sea que el Imperio Romano pasa por 3 instancias. Y ahí empieza a armarse un rompecabezas que nos sirve, no solamente para los romanos, sino también después para los que denominamos paleocristiano y bizantino. ¿Sí? Entonces, este buen señor lo que hace es incorporar a la iglesia dentro del poder del Estado. ¿Qué dice? Che, dejen de esconderse, porque ya sabemos que son monstruos. Y, como les dije también, ya la familia de él era cristiana. Hacia el 476, y ese sí es un año que puede ser que sea importante para ustedes, perdón, antes del 476. En el 395, después de Constantino, obvio que entre este y este hay un montón de emperadores, ¿no? Este, en el 313, dije recién, promovió el Edicto de Milán, a partir del cual incorpora la iglesia dentro del poder del Estado y siguen emperadores, hasta que llegamos a otro que no está acá, que se llama Teodosio, que en el año 395 divide el Imperio Romano en el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. ¿Es importante Teodosio? Y sí, no como emperador, sino por la acción de gobierno. Este buen señor ya había trasladado la capital de Roma a Constantinopla, que actualmente es Estambul, en Turquía, a un pueblito que se llamaba Bizancio. Pero en el 395, fecha que también es importante, se divide el imperio. ¿Y qué pasa? Hay una parte que queda en Occidente, que nosotros llamamos Europa, y una parte que queda en Oriente, que es lo que después vamos a ver en la parte de Asia. Sigue la historieta hasta que en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente sigue existiendo. Va a existir un rato largo, 10 siglos más, pero en otra situación que ahora. La siguiente. Por eso es tan entretenido y turbulento todo lo que ocurre con el Imperio de Roma y todas las cuestiones que tiene internalizadas, ¿no? Perdón, no me da mucha bola, apreté 4 veces. Mira, Mane, no sé qué decirte. Vamos a la arquitectura. Mane, tenés que usar los botoncitos que están abajo a la derecha para que Las funcione bien. flechitas. Sí, la Estoy con flechita. eso, pero- No los teclados, pero sí es medio... A mí me Flecha. pasa. Ah, los que están abajo, estos, cualquier cosa. Bueno, Claro, los que tiene el Botones. sistema. dale. Lentes tiene que usar. Lentes. Saco poco. Al principio, cuando dijimos monarquía, que es una sucesión de 7 reyes, Roma aparece como una posible civilización. Se empieza a ser fuerte militarmente y empieza a expandirse. A mí me da como esa sensación gráfica de decir, explota y pega al norte con los etruscos, que es una civilización extraordinaria, y al sur con los griegos. Pasa la próxima. Entonces hay cuestiones, esto no lo podés sacar,
¿A qué? No, es para que los chicos vean lo que vos estás señalando. Ah, mira. Pero se puede achicar, profe. Sí, lo agrandamos para que los que están en sepan dónde estás señalando vos. Yo tendría que traer un puntero. Bueno, cuando se expanden hacia el norte se encuentran con los etruscos. Y de ahí sacan un montón de datos que después les sirven para la arquitectura. Y cuando se expanden para el sur, fíjense, estas son construcciones griegas que están al sur de la bota italiana, por decirlo de alguna manera, en lo que era la Magna Grecia. Entonces el romano empieza a asumir un montón de pautas culturales a medida que va invadiendo, a medida que se va expandiendo. Y de acá saca un montón de cosas, y de acá saca otras tantas. De los etruscos, y a partir de ellos, la siguiente, aparece en ese arquito de Volterra un arco de medio punto, que es un sistema nuevo, que los griegos no usaron nunca, que estaba en el norte de Italia en ese momento, a partir del cual los romanos empiezan a realizar un sistema constructivo totalmente distinto a lo que nosotros hemos venido viendo, que es el sistema abovedado. Se empieza a usar bóvedas, gracias a, ya lo vamos a ver, el arco de medio punto. Y ni qué hablar que también sigue utilizando el sistema trilítico. O sea que empieza a jugar con dos sistemas a la hora de hacer su arquitectura. La siguiente foto. Aquí tenemos ese antecedente de la puerta, la única que queda construida por los etruscos. ¿Qué otros antecedentes tenemos desde el punto de vista de la bóveda? Bueno, algunos casos que tienen que ver con una arquitectura funeraria, otros casos que tienen que ver con los griegos en Micenas. O sea que, de alguna manera, no es que parece así el arco de medio punto y a partir de ahí las bóvedas. Hay antecedentes siempre. Pero los romanos se encuentran con esto. La siguiente, por favor. Y a partir de eso generan lo que yo les decía, todo lo que significa el arco de medio punto y todas las posibilidades que ese arco de medio punto da. ¿Qué hacen los romanos? A partir del arco de medio punto, que es una construcción de piedra que tiene sus nombrecitos, que ustedes van a averiguar, que las novelas, que la pieza clave, etcétera, etcétera, realizan esto que se llama bóveda de cañón corrido. Eso lo vimos en Italia. La bóveda de cañón corrido, cuando se intersecta con otra en el otro sentido, da la bóveda de arista. Entonces tenemos dentro del sistema abovedado, bóveda de cañón corrido, de arista y cúpula, que ya la vamos a estudiar. La cúpula es exactamente lo mismo. Si yo tomo el arco de medio punto y lo corro, hago la bóveda de cañón corrido. Si yo tomo el arco de medio punto y lo giro, hago una cúpula. Profe, qué fácil. Sí, pero fueron ellos los que lo descubrieron. ¿Está bien? Hace 2000 años antes. Así que, claro, no han sido ellos precisamente los que descubrieron, pero sí los que siguieron adelante con ese ensayo. Dos cuestiones tecnológicas fundamentales. Sistema abovedado, una especie de hormigón romano, no una especie, un hormigón romano o argamasa, que no tiene hierro, ojo chicos, el hierro siglo XX. El argamasa romano permite, conjuntamente con el nuevo sistema constructivo, realizar esas obras increíbles que vimos en la clase pasada. La siguiente, por favor. Hay más gente que viene llegando. Ah, no, pasa la del anterior. ¿Vuelvo? Sí. Esta forma constructiva, ahora chicas, vayan pasando y vayan sentándose. Esta forma constructiva es tan racional el pensamiento metodológico de los romanos. Yo les decía en la clase pasada, son más ingenieros que arquitectos, digamos, manejan la técnica. Esta forma en donde aparece ese hormigón argamasa es precisamente eso. Es un hormigón que se va colando entre dos paredes posibles construidas de ladrillo. ¿Qué hacían los tipos? En vez de un encofrado de madera, como hacemos nosotros en la obra, ponían unos ladrillos o piedra, ponían otra tira de ladrillos, le colaban el hormigón adentro y ahí tenían el muro.
Y entonces eso le daba posibilidad de que el muro tuviese cierta flexibilidad y construir para arriba y absorber los pesos. Ahora sí, perdón, me acordé cuando vi esto. Esto es una forma de traba, porque eso que vimos recién se llama opus. Opus significa una forma de hacer. Una receta, una traba, una conformación, eso es un opus. La siguiente. O de este tipo, como verán acá, donde ya se alcanza a ver acá, es la argamasa, que es esta mezcla de piedra con pedazos de metal, y que sirven, digamos, para rellenar lo que queda entre cada una de esas hiladas de ladrillo, por decirlo así. La siguiente. Y ya a partir de eso, no, nada que ver. Pensé que venía otra foto. Más de lo mismo. Acá se ve perfecto. Fíjense cómo viene el ladrillito, esto es una terma, cómo viene el ladrillo puesto de una forma, cómo viene puesto de otra, y miren cómo ha quedado el hormigón a la vista. Eso es la terma de Caracal. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Ponían esto de un lado y lo otro del otro. Bueno, todo este revestimiento, otro término romano por excelencia, porque vimos que los griegos dejaban a la vista la estructura, en cambio los romanos no van a hacer eso. No solamente lo tenían en las paredes, sino también en los cielos rasos, los techos, en las bóvedas y en los pisos, ¿no? Este es el que tiene esta fotito de acá. Fíjense el trabajo que tiene, en tanto de ahí salen y surgen después las teselas que vamos a ver en el bizantino. Acá tenemos el opus, allá tenemos el hormigón, etc. La siguiente. Y bueno, dicho esto, tengo la técnica, tengo la tecnología, tengo... ¿qué tengo? Plata. Mano de obra. Mano de obra. Tengo un cliente espectacular que se llama Emperador, que empieza a pedir cosas. Tengo la argamasa, resulta que puedo empezar a hacer distintas obras que tienen un alcance extraordinario. Obras que van desde lo público, como las cloacas, o los acueductos, desde el punto de vista urbano, a obras que tienen que ver con tipologías arquitectónicas. Nosotros vamos a analizar esto. Pero todo esto está relacionado con el arco de medio punto. Sean los muros, sean las cúpulas, sean las bóvedas, todo está relacionado con este nuevo sitio, que les permite una apariencia totalmente distinta. La siguiente. Vamos a analizar. Ustedes ya le van a dar a cada grupo una de estas dos tipologías. Vamos a analizar la tipología de la basílica y la religiosa. Cuando nosotros hablamos de basílica en la cultura romana, no estamos hablando de un edificio religioso. Estamos hablando de un edificio civil, que se encuentra dentro del foro, donde se realizan transacciones comerciales, de mercado, etcétera, etcétera. Eso es una basílica. Un gran edificio que concentra y que permite que la gente ingrese para hacer esas transacciones. Nosotros vamos a ver la de Trajano y la de Magencio, que son las dos basílicas que más o menos consideramos que tienen un montón de datos para poder relevar y después analizar. La siguiente. Basílica. Desde el punto de vista funcional, a diferencia de los griegos, yo no se lo he traído tan masticadito esta vez. Esta vez van a tener que elaborar ustedes un poco. Si yo tengo una planta, tengo que hablar de la función. No necesariamente, pero me sirve un montón. La basílica, dijimos, no es religiosa. Por lo tanto, en la nave principal y en las naves laterales estaban todas ocupadas, ya vamos a ver una recreación, por estas cuestiones que tienen que ver con la transacción en general, transacción de mercado. Y la administración de todo el imperio.
Todo ese imperio que vimos con la muralla de Adriano tiene un centro administrativo que se da en el foro, y dentro del foro tiene un edificio administrativo que se llama basílica. O sea que esto, el edificio por excelencia desde el punto de vista administrativo, político, hasta judicial, les diría, y económico ni hablar. Acá se administra todo el imperio. Acá tienen, creo que después aparece nuevo, por las dudas se los digo aquí, acá tienen una parte de lo que significan los sistemas abovedados dentro de lo que es esa basílica, la siguiente. Me parece que está repetida. No. Y conjuntamente con ese análisis muy rápido de lo que significa la función, que prácticamente está definida por esa cuestión administrativa. No es que tenga distintas partes, sino que se generan distintos lugares, inclusive los ábsides que ustedes ven, no lo ven, pero hay un ábside chiquitito. Todos esos ábsides que se originan tienen que ver con cuestiones que están destinadas a ciertos juicios, etcétera, etcétera. A diferencia de las cristianas, esta fue primero que las cristianas, los ingresos en general a las basílicas romanas se dan por uno de los lados mayores. No tienen una direccionalidad. Esta línea roja es un corte para mostrarle dónde está inserta esta imagen. O sea, se cayó esta parte y quedó desde ese corte mirando para aquel lado, gracias Mané, desde ese corte mirando para aquel lado, esas tres bóvedas de cañón que ustedes ven ahí. Esto para significarles que en el imperio, como les dije, cuando pasa al cristianismo, muchas basílicas son retomadas como iglesias. Y esto, ¿alguien se anima a decirme qué es? Acá o en sus casas, como dicen en la tele. Claro. Ah, el Vaticano. ¿Qué es? Vaticano. No, Ah, ¿de cuál? no es el Vaticano. ¿Qué es esto? Frío. Vamos geográficamente. Frío. Vaticano no es. Una terma. ¿Pero dónde estaría? Ah, mire. No. Frío. Esto está en Córdoba, chicos. Este es el salón de pasos perdidos de tribunales entrando El por... Palacio de la Justicia. ¡Bien! Habló alguien. ¿Quién fue? Bien Habla. ahí. Bien ahí. El Palacio de Justicia. ¿Para qué lo traemos a esta imagen? Porque a la hora de diseñar, muchos siglos después, muchísimos años después, a la hora de diseñar un espacio que albergue la idea de justicia y de administración de esa justicia, en el Palacio de Justicia de Córdoba, pues aparece este espacio, que los invitamos a que vayan y que lo recorran. Se llama el Salón de los Pasos Perdidos. Y tiene ese significado, ¿eh? Y ese significado que tienen cuando ustedes entran, se van a alucinar, es rememorar lo que pasaba en las basílicas romanas. Córdoba. Así es. Bueno, rápido. Unas vistas de esa basílica que estábamos analizando, un poco para que se vea todo lo que hemos visto. El opus de los ladrillos puestos y dispuestos, el arco de medio punto, la siguiente. La parte de atrás de la basílica, miren lo que quedó. O sea, ya les voy a mostrar por qué esta calle está ahí, pero esta es la parte donde el ábside ese que yo les decía que no se veía, estaba presente. Las tres bóvedas van en este sentido, la siguiente. Estas son fotos como para que veamos un paseíto simplemente. Ahí están las bóvedas con ciertos casetones, esas bóvedas que dividen una nave de la otra. La siguiente. Ahí estamos con Mane como dando una clase. Nos hacemos los picantes. ¿Te parece que había alguien que se la creyó? Estaba escuchando. No, estaba escuchando. ¿Y si decíamos cosas en serio? No, era muy en serio.
Inclusive el típico gesto del tipo que cree que sabe algo, ¿viste? Ah, la bóveda. Bueno, nada, esta fue una posibilidad de viaje. Ahí tienen la visualización de lo que es una bóveda y acá en el otro sentido, ¿no? La siguiente. Es muy lindo ir ahí y explicar eso ahí. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Ponele. La otra basílica que ustedes van a estudiar es la de Magencio. Y como ustedes saben, cada uno de estos emperadores tuvo en el foro, sobre todo imperial, su propio lugar donde no solamente hizo la basílica, sino el propio foro de esa basílica. Fíjense que los ingresos están por este lado, o sea que se sale a la discusión en este recinto que es abierto. Todo esto es mercado. Allá tenemos bibliotecas, una en latín y otra en griego. Arriba un templo y acá una columna que es la columna de Trajan. O sea, todo eso constituye un grupo, de un foro de un emperador, que Mane se lo explicó perfecto. Que en Hoy este lo vamos caso a repasar. y hoy lo voy a repasar, que en este caso es Trajano. Pero les traigo esto porque fíjense que cómo son las cosas, ¿no? Que uno cree que solamente pasan en nuestro país. En la Segunda Guerra Mundial hubo un personaje muy similar a Hitler que se llamó Mussolini. Mussolini, en algún momento de la historia de la arquitectura, perdón, de la historia de la humanidad, empieza a crear unas estradas, unas calles anchas con un sentido estratégico militar para unir distintos puntos, y entonces lo siguiente. Se manda a la calle por el medio del foro. Todo eso que nosotros estudiamos, en este momento en una calle, donde si ustedes adivinan, allá está la columna de Trajan, allá hay algunas, ahí está, unas columnitas de la basílica, de este lado de la calle quedó el mercado, esto está totalmente partido. Y estas cosas ocurren donde aparecen a lo largo de la historia aquellos que no han respetado el concepto de ese respeto histórico, que es el patrimonio, es relativamente, no relativo, es nuevo para la historia que nosotros venimos contando. Lo siguiente. Una recreación de la base. Esto es lo que les decía recién, de lo que es el espacio interior, de lo que son las divisiones con las otras naves. Este es el espacio de transición entre el interior y el exterior, que se ve aquí. Fíjense el tamaño de los edificios, las características, los sistemas abovedados, los revestimientos, pisos de mármol, techos y bóvedas de mármol, etcétera, etcétera. Así. Acá Juan nomás aclaro que esto que está acá, que se ve como si fuese vidrio o algo así, es todo macizo, ¿no? Esto es una recreación, y que no se vayan a confundir. Las ventanas son estas ventanas tipo termales, pero esto es macizo. Acá da la impresión como si fuese vidrio. Sí. Para que no se confunda. Lo que pasa es que es muy buena reconstrucción. Bien, la otra tipología que vamos a estudiar y que vamos a analizar, y en este sentido ya les aclaro, después quedan con los jefes, que se lo van a aclarar mejor que yo, van a analizar dos tipologías esta vez. No solamente el templo, sino la basílica. Bien, el templo por excelencia romano tiene estas características, muy parecido a los griegos, ¿o no? ¿Es parecido a los griegos? Esto está en Córdoba. No, mentiroso, no. No, esto está en el norte de África. ¿Está bien? Es el templo que se repite en todos lados, el tipológico. La siguiente, por favor. ¿De dónde viene este templo? Yo les dije, los romanos estaban cerca de los griegos. Tuvieron esa posibilidad de reconocerlo. Y por otro lado, de los etruscos. Fíjense en la reconstrucción de estas maquetas, de lo que fue la cultura etrusca. No hay mucho, como verán, y parecen unas maquetas de las que hacía mi hija cuando iba a sexto grado, pero no importa. Hay una recreación ahí
que nos está señalando los tímpanos, las columnas, etcétera, etcétera. Y ni qué hablar del griego. O sea que acá en el romano hay, como les dije al principio, tanto de la cultura etrusca como de los griegos. Así que, entonces, borremos Roma, vamos a Grecia. Esto ya lo analizaron, lo tienen súper sabido. Ponele. La imagen de fachada de lenguaje, la fachada principal de un templo dórico, la planta con cada una de sus partes, que muy bien hicieron, etcétera, etcétera. O sea, este es un templo griego. De hecho, es un templo griego. La siguiente. De ahí toman y recrean de alguna manera el templo romano. Entonces se los he traído casi comparativamente para que ustedes descubran similitudes y diferencias. No tienen la dimensión que tenían algunos templos griegos, como más chicos, no tienen los 4 accesos, sino que están sobreelevados por una plataforma, plinto o basamento, tienen un pronaos extendido hacia adelante a través de columnas, y alrededor de esas columnas, perdón, de esos muros, aparecen las columnas pegadas, adosadas. O sea que se denominan templos pseudo-perípteros. ¿Por qué? Lo digo rápido. El templo griego era una obra para ser vista de todos lados. Yo caminaba, circulaba, veía las 4 fachadas del templo. Ahora al romano no le interesa tanto que se vea todo, sino que se vea, insisto, la opulencia, la trascendencia y el significado que tiene un templo gracias al pedido de algún emperador. Entonces, generalmente está pensado para verse de frente. Este para verse de frente. Este para verse de frente. O sea, nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque los contextos son distintos. ¿Por qué? Porque el cliente es diferente. La siguiente. ¿Por qué se cae la letra? Bueno. Todos templos romanos. Se los traje así para que ustedes vean que en todo ese territorio imperial aparecen los mismos templos, o más o menos parecidos, ¿sí? Desde los que están en Roma hasta los que están en Francia, los que pasamos recién al norte de África, también son muy lindos los templos del norte de África. Y una fachada, la recreación de una fachada donde siempre el templo romano difícilmente tenga otro orden que no sea el jónico y el corintio, porque está más trabajado. Porque ese orden que buscaban los griegos ya es absolutamente relativo para los romanos. Ya tiene otro sentido el templo, desde el punto de vista del diseño del templo. El siguiente. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en este templo. ¿Cuál es el problema de ese templo que siempre aclaramos? Que es el único, el Panteón. Es el único templo así. No hay otro. Pero claro, tiene todo esto que hemos estado hablando de la arquitectura y su manifestación estructural que vale la pena meterse a analizar. Entonces, en el análisis vamos a ver fundamentalmente el Panteón, que es lo que está abajo. El resto, simplemente, para que ustedes vean que en la misma Roma hay otros templos circulares, pero mucho más chicos. Hay otros templos circulares muy parecidos a los tolos griegos, T-H-O-L-O, donde los techos son de tejas, con unas cabreadas cruzadas de madera, etcétera, etcétera. O sea, ¿templo circular hay? Sí, hay. Pero de este tamaño, uno solo. Uno solo, la siguiente. Y todo ese tema de los templos está por todo el Imperio Romano. Extraordinario. El manejo administrativo, gubernamental, que tenían estos tipos, increíble. Esto es Petra, ustedes lo deben reconocer por alguna película o algún documental. En algún momento fue romano, no tiene esa génesis, pero fíjense que los frontis, los capiteles y todo lo demás nos indican a ciertas cuestiones que tienen que ver con la cultura clásica, por decirlo de alguna manera.
Entonces ahí tienen ustedes la conformación de la dimensión que hay dentro del Imperio Romano. Es impresionante. A nosotros nos tocó la posibilidad de viajar casualmente de Roma a Petra, que está en Jordania. Y en avión, y haciendo todas las escalas y no sé qué, nos llevó como 2 días. Porque llegar aquí, con respecto a la capital que era Roma, o después Estambul, se tardaban meses, sino años, en hacer una travesía para llegar a esas partes del imperio. Sí. Por eso es tan importante el foro, porque el foro nuclea, digamos, todo esto que estamos diciendo. Van a analizar ustedes todo lo que es el Panteón. Se los he traído como muy rápido para que ustedes vayan estudiando, después leyendo y reconstruyendo cosas. Funcionalmente, pronaos, naos. Se acabó. Nada. El templo para todos los dioses. Entonces se supone que, a diferencia de los griegos, no solamente entraba el sacerdote, sino el emperador ni hablar, que a veces era sacerdote, y todo el séquito, o sea, todos aquellos que estaban relacionados y vinculados con el emperador. Inclusive algunas representantes de familias patricias, es decir, acá ya se ingresa a este templo, ya hay un ingreso que es más bien significativo. Significativo por esto de que todos los dioses son los que ingresan por el óculo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué van a analizar? Fundamentalmente esta cuestión que hablábamos los otros días y que yo he posteado y que les decía recién. Tremendo edificio que tiene prácticamente 43 metros de alto por 43 de ancho. Y ustedes que estaban en casa la semana pasada, yo decía, el ancho desde acá a más allá de la puerta donde ustedes ingresaron. 5 metros entre columnas tenemos acá. Claro. O sea que tenemos 20 hasta ahí al fondo. Es el doble que esto, los 43, ¿no? O sea. Y 5 columnas. Y 5 columnas. ¿Verdad? Y para arriba lo mismo. Bueno, ¿cómo se hizo? Con todos los recursos tecnológicos de la comedia, puntos, bóveda, argamasa. El hormigón romano acá tiene mucho que ver porque casualmente estos muros, como ustedes verán, esta franja tiene 7 metros, dicen. Seguramente lo debe tener. Fíjense que está como ahuecado aquí, porque si son 7, si esas son 5 metros, agréganle 2 metros más de muro, imagínate la cantidad de material que hay que meterle a eso. Entonces, hay una compensación entre la tecnología y los llenos y los vacíos de cada uno de esos muros que en definitiva sirven para sostener la siguiente forma. La cúpula. ¿Qué es esto? Que no hay forma de dimensionarla hasta que uno tiene la suerte de estar ahí. ¿Por qué? Porque así, a simple vista, vos te parás, mirás. Cuando estás en el lugar y lo ves, decís, no puede ser tan grande esta cosa. Yo se los cuento y ustedes lo ven y todo lo demás, pero el día que estén ahí van a decir, Juan Pablo tenía razón, es grande. Hay 2 o 3 cosas en la historia de la arquitectura que se nos va de las manos. Una es esta. La otra es el San Pedro. San Pedro en Roma. ¿No? Decir, no puede ser esta iglesia. Y no sé. Y las pirámides, probablemente. Porque no hay relación de escala. Porque yo les ponía los Beatles los otros días, era una cosita chiquitita así. Con las pirámides pasa lo mismo en Egipto. Son tan grandes que si vos pones un tipo contra la pared y le sacas una foto, sale una pared atrás. Entonces vos te alejas para sacar una foto que entre en la pirámide y el tipo no se ve. Prácticamente. Entonces esas cosas que se van de escala tienen mucho que ver con este. El siguiente. Hay quienes se esfuerzan muchísimo por sacar fotos. Sin cámaras. No pude, vos sabés que no pude. La profe madre, profe, me saca la foto porque no había celular en la época que fuimos. Entonces, te colgaron todas las máquinas de fotos y la pobre estaba tirada, un poco lo que decía recién, está tirada porque no entra ese bicho en una lente común, ¿no es cierto? Bueno, lo siguiente.
Estas ya son mías, digamos. Ahí tienen ustedes en escorzo, como en perfil, lo que significa, ¿no? Sí hay una apariencia clásica griega, pero al ser corintio, evidentemente los frisos ya no son triglifos y metopas, sino que tienen otras características. Y otra cuestión, los romanos no usaban los tambores de piedra. Usaban piedra entera. ¿Vos sabés lo que es levantar esta piedra? Tener en el piso la tenés que levantar. Extraordinario. Así que si quieren reconocer un templo griego de unos romanos, también lo pueden hacer por la estructura, no cabe dudas. Y por la ejecución de la tecnología, no cabe dudas. No es muy útil, pero uno se puede parar al frente de un templo y decir, esto es romano porque es una sola pieza. Y que has hecho individuo. Así que, bueno, y atrás obviamente tambores. Esto es en el pronaos, mirando para arriba, donde casualmente aparece la famosa palabra que ustedes usan, que es la cercha. La cercha. Bueno, pues es que en mitad le clavaron cercha a lo que se movía. Vos decís, ¿cómo era cercha? ¿Y los nodos tienen cercha? Bueno, esta es la cercha. La cercha es, en realidad yo les decía, como una cabriada o como una estructura de madera, a partir de la cual tiene poco peso y entonces se banca ese techo del pronaos que se extiende hacia adelante. Así, ya adentro podemos analizar y deben analizar todo lo que significa esto que yo les dije, revestimiento, ¿no? O sea, difícilmente, cuando hablan del lenguaje interior, evidentemente aquí la estructura queda tapada por este revestimiento pedido por los emperadores, donde el mármol seguramente es traído de distintos lugares, donde las pilastras, porque se acuerdan que yo les decía que las columnas eran de sección circular, acá tenemos una serie de elementos que actúan decorativamente. Algunas decorativas, otras estructurales, pero en general hay un revestimiento, o sea, no hay esa concordancia del lenguaje con la tecnología como hacían los griegos. Los griegos veían una columna, es una columna. Acá, Claro, esa pilastra tenés esa pilastra y una esquina. no sostiene. Eso no es lo que está sosteniendo todo lo que viene para arriba. Exacto. El siguiente. Esto. ¿Qué es esto? Esto es Córdoba. Muy pesado. Sí, señor. ¿Quién dijo desagüe? 3 puntos más en el pase. Anoto. Miren, no es tan grande, ¿no? Están los piecitos. Son unos... ¿Para qué será esto? El óculo. Claro. ¿Cuánto tiene el hueco, el óculo? Ojo, con los acentos. ¿Cuánto tiene el óculo del Panteón? ¿Se acuerdan? El huecardo de arriba. 9 metros. 5, eso tiene. Eso no tiene 5, man, tiene menos. ¿Vos decís que sí? 4, 3 no, 4. No, 4. Bueno, tiene un huecazo de 9 metros de diámetro, es una barbaridad. Entonces, cuando llueve, pasa el agua. Es tanto el volumen del aire, ustedes saben que el aire caliente sube, que cuando llueve, en realidad no es que te cae en una gota, sino que dicen que hay como una niebla. Yo no tuve la posibilidad de verlo, pero es como una garúa lo que termina cayendo en el suelo y se desagota, por supuesto, porque no va a tener un huecazo así y no te va a caer agua. Entonces ese es el desagote que todavía sigue existiendo tal cual era. La siguiente. Ya vamos a terminar. Y bueno, el espacio, las características del espacio romano, en general y en particular en el Panteón. O sea, fíjense la entrada de luz que tiene, en este caso, el óculo ese que decíamos, ¿no es cierto? A ver si me alcanza a ver. Las paredes como son, fíjense las columnas, etcétera, etcétera. La siguiente. Yo me tengo que ir a vacunar.
La siguiente. Ahí dice función, tecnología, lo de siempre. Lo de siempre. Por eso, si ustedes enganchan, que ya engancharon algunos en ITAP, y están enganchando ahora en el análisis, es fácil. Porque acá vamos a analizar las 4 componentes de nuevo, en lo que nos toque. ¿En el Panteón o en la Basílica? ¿Qué vamos a analizar? Las 4 componentes. Perfecto. La siguiente. Como el tema de los romanos tiene más información y es más monumental que el de los griegos, ocurre que en este caso el peso de cada una de esas componentes es muy importante. Se habrán dado cuenta que en los griegos el lenguaje es importante. Y el sistema estructural, bueno, no tengo mucho para decirte, Juan. Trilítico, tengo un par de piedras. Bueno, no es tan así, pero digo, si tengo que hablar de la estructura en los griegos, no tengo tanto para decir como los romanos. Veo función, ahí arriba va a decir función, después cuando vean el videito. Veo, ¿qué veo? La próxima. Lenguaje, y esto simplemente lo traigo para que recordemos que el lenguaje tiene que ver con el exterior y con el interior, ¿sí? Entonces el lenguaje es todo esto que estuvimos hablando recién con Male. ¿Qué de estas cosas está puesta como adorno o como ornamentación y cuáles son estructurales realmente? Lo mismo pasa afuera. La siguiente. Ahí tenemos otros ejemplos de lenguaje que tienen que ver con la morfología, las formas, los tambores, la salida del pronaos. Este es un templito muy lindo, que está en Pula, en Croacia. Enterito, enterito. En Croacia hay mucha arquitectura romana en muy buen estado, muy buen estado. Siguiente. El Coliseo de Pula es muy bueno. Y bueno, el lenguaje interior, ¿no? Fíjense, acá ya estamos hablando de un espacio. Como profe está hablando del lenguaje, está hablando de espacio, y sí, siempre decimos que hay una delgada línea en la definición de cada una de sus cosas. Pero acá, si vemos adentro, podemos hablar del ritmo, podemos hablar de la simetría, podemos hablar de la textura, de los colores, etcétera, etcétera. Cosa que en los griegos poco podíamos decir. Sobre todo en la tipología de la basílica. Bueno, y el Panteón también. La siguiente. Después tenemos la estructural, la tecnológica. Por favor. No voy a recuperar, pero ahí tenemos todo el tema del arco de medio punto, las bóvedas y todo lo demás. Todo lo que son las herramientas que se disponen para poder realizar esa obra. Todo lo que es el sistema de madera, de chimbras o de encofrados curvos para esas arcos de medio punto. Y fíjense acá en un corte, es muy difícil de explicar cómo es la estructura interna de la cúpula del Panteón. Ahí los quiero ver. Digo, simplemente se vincula, acá hay un anillo en ese óculo de 9 metros que yo decía, hay un anillo donde van hacia esos anillos una suerte de nervios que terminan en un aro y que después se van vinculando internamente, porque de abajo vemos los casetones, con una serie de otros arcos de medio punto que se van achicando. Una cosa de loco. Una cosa verdaderamente producto casualmente de lo que significaba la época. Este es el Coliseo, que yo les decía. Un corte del Coliseo lo traigo acá porque estamos hablando de tecnología. Y entonces en general la tecnología es muy importante, sin olvidar la argamasa y todo lo demás. Siguiente. Y el espacio. Y esta sí creo que es la última. Tengan en cuenta, las imágenes del espacio son muy similares a las del lenguaje interior que les mostré recién, ¿cierto? Pero, ¿qué significa? ¿Cómo es el tema de la luz? ¿Qué composición tiene? ¿Gracias a qué se dan esos espacios? Yo les hablaba, yo les voy a subir un video, vean los videos, pero véanlo, no sean malos, me hacen hablar solo como un tonto en mi casa. Obvio. Gracias. Yo les decía, yo les voy a subir videos de las otras tipologías para que ustedes vean todo lo que es el revestimiento de las termas y todo lo demás. Entonces,
Son espacios que es la resultante, y esto nos va a costar un poco, pero no importa, ya lo vamos teniendo en cuenta. ¿A qué se debe este espacio? Primero que hay un contexto que ya hablamos, el imperio. El emperador que lo pide. La tecnología que lo permite. La función que tiene y el lenguaje que lo vincula. Todo eso hace el espacio. ¿Todo bien? Ah, esa fue la última. Y ya no queda nadie, mirá. Se fueron todos a dormir la siesta. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, ¿preguntas? Revestimiento valdría ser espacio y lenguaje. Las dos cosas. El revestimiento es lenguaje, en realidad, inclusive es tecnología. Porque, digamos, si vos pones una placa de mármol pegada, digamos, al muro, estás hablando de tecnología. Lo que estás viendo te dice algo del lenguaje, si eso tiene un ritmo o no. Y en el concepto es espacial. Por esto de que la arquitectura es muy difícil de dividirla tan así. Pero el revestimiento está como en la como material también, porque si traes un mármol de Suiza, no sé, es parte de la tecnología.